Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos a todos al camarote de Roger. Hoy vamos con otro especial charlando. Hoy vamos directamente con un podcast. No vamos a hacer nada de directos ni eso. Vamos directamente aquí por dejarlo grabado, más bien dicho. Y poquito más. ¿Qué tal, Jan? Muy buenas a todos. Oye, ¿se dice feliz año o ya dijimos feliz año en el Ya lo anterior? No me dijimos, acuerdo. ya lo dijimos. Ah, vale, yo qué sé. Estas cosas me tienen confundido. O sea, además es que es confuso lo de ser educado o no ser educado, ya sabes. Bueno, hombre. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y cómo estás tú? ¿Qué te he preguntado? A ver, calentito, igual que tú, supongo, teniendo en cuenta el último capítulo que nos ha dado Dragon Ball Daima, ¿verdad? Sí, vamos, un capitulazo memorable. Vamos, esto es para enmarcarlo, pero Sí, para nada. enmarcarlo en una diana y disparar contra ello. No. Yo, mira, te lo dije, el anterior capítulo creo que fue el 12 o el 13, es que no me acuerdo ya ni por qué Este capítulos creo que es vamos. el 11. Y el No, que ¿qué hemos dices? visto hoy, no, No, el anterior me refiero es el 11 y el que hemos no, visto esta semana es el 12, no, no, ¿no? no, 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 no. Estamos por el Mm, capítulo, no sé si es 13 o 14, que sí. Dame un ¿Seguro? segundo Ah, que... bueno, yo qué sé, como es tan olvidable, creo que hasta me he olvidado de ello. Desde luego. Porque, vamos a ver, es que fíjate cómo son las cosas. En el capítulo anterior te dije que para mí fue el mejor capítulo que hemos tenido de Dragon Ball Daima hasta el momento, porque nos dieron Sí, un fanservice, pero perfecto. Y además, vamos a ser claros, un fanservice canon. sí, Porque exactamente. todo Un el fanservice mundo, canónico. eso es, todo el mundo siempre hemos querido, pues bueno, no es que hayamos querido, es que hemos pedido al cielo y a todo que por favor, no sé, que sacasen algo de un Vegeta en Super Saiyan 3. Sí. Y va Oda, Oda. perdóname, Akira No, Toriyama, Oda todavía no. va Akira Toriyama en el momento que hizo esto y nos dejó este regalo, Sí, nos dio lo que queríamos. Nos dejó este Vegeta con este Super Saiyan 3, que bueno, que me pareció espectacular. Además, una muestra de Sí. poder muy buena. De hecho, acuérdate de los haters que había del capítulo anterior, que se pensaba que Sí. Vegeta iba a ser humillado de nuevo y tal. Y bueno, Yo, ellos, lo reconozco que sí. pensaba que era como otra vez Vegeta, humillado, Toriyama, ¿por qué nos haces esto? Pero no, Pero nos no, dijo eso. Sí, te llegó en ese capítulo y te hace un capítulo bastante bueno. A mí exactamente. me encantó, como te digo, para mí el mejor hasta el momento que hemos tenido de Daima. Además, Sí. una cosa muy curiosa y un detalle que tú dijiste que fue el tema del pelo con Ujú. Vegeta en el Super Saiyan 3, porque dice, no lo tiene caído del todo. Eso es. Pero, otro detalle más. Si mal no recuerdo, una vez tú dijiste que Akira Toriyama, el primer Saiyan que dibujó, ¿vale? Que Ujú. es, bueno, también hemos hablado mucho de la forma que, por ejemplo, tuvo el Super Gohan El Gohan Beast, eso es, dices, el ¿no? Gohan Bestia, que era el tema de los pelos, como los tenía hacia arriba, ¿no? Ujú. Y Sí, resulta que en este Super Saiyan 3 no tiene el pelo tan tan largo largo. como lo tiene Goku. Entonces, Ujú. es como que Akira Toriyama te dejó como este Super Saiyan 3, pero además especial de Vegeta. No es porque Ujú. sea, o sea, no tiene que ser 100% parecido al de Goku. Claro. Además que, mira, estamos hablando del capítulo 12, por cierto, que es el 12 y el 13 es este que ha salido. Creo que estamos Es, hablando más del 12 porque es mucho más relevante que el 13, la verdad. Pero, claro, no, yo quiero pero comentar no, los a dos ver, capítulos para que se vean o sea, para que, las diferencias, o sea, efectivamente. las comparaciones son dañinas o no Ujú. son buenas, pero es cierto que para esto sí que hay que comparar un poco. Sí. A ver, desde... he de reconocer que he visto el capítulo 12 varias veces porque me gusta esa pelea que tiene contra el Tamagami. Sigo sin entender cómo es posible que Majin Buu sea tan inteligente o tan rápido a la hora de sumar cuando le hemos visto que es medio tontito el pobre, pero bueno, a lo que me voy a centrar. Vegeta siempre es cierto que ha conseguido llegar allá donde llegaba Goku, incluso lo mejoraba, ¿vale? Sí. Y a ver, seamos sinceros, si dos críos como eran Goten y Trunks llegaban a un Super Saiyan 3 así como quien se peina, pues era evidente que Vegeta tenía que llegar. Lo que creo también, y es inteligente por su parte,
es en el sentido de que él sabe que agota mucho ki y por eso lo utilizaría solo en un, digamos, en un último momento, o por así decirlo, cuando ya no le quedase otra forma de hacerlo. Y además creo que el hecho de que no le crezca tanto el pelo es incluso mejor porque, a ver, tú que has entrenado artes marciales y demás, sabes que cualquier cosa que sobresalga del cuerpo va a ser a la larga un impedimento. Por eso vemos muchas veces los machotes cuando se van a dar de tortas en la calle que se quita la camiseta porque es más difícil que les enganchen de ahí. Y el pelo largo, yo creo que Vegeta, como lo tenía Goku en la pelea contra Buu, la primera, él casi lo vio como un impedimento y que le podía molestar y por eso creo que incluso es capaz de llegar hasta ese punto de que no le crezca tanto para que no le moleste durante la batalla. Fíjate hasta dónde llega. Eso fíjate que más bien son detalles puros y duros de Jan, me refiero. En el tema del anime sabes que los pelos pueden tener hasta vida propia. ¿Sabes cómo te digo? Pero entonces, esto no es colosal. Claro, pero que me refiero que nunca, en realidad nunca les ha molestado las cabelleras ni nada. Yo lo que más bien pienso es que esto lo que ha hecho es dejarte que por un lado tienes al Super Saiyan 3 de Goku, que nos ha fascinado a todos, y por otro lado tienes el Super Saiyan 3 de Vegeta, que también nos ha fascinado, y además con unas apariencias similares, no iguales, similares. Exacto. Entonces, eso está muy bien porque le da un buen punto, porque no todos tienen que ser igual, porque es que el Super Saiyan 2, por ejemplo, todos parecía que tenían que ser igual, pero si te das cuenta, Gohan es distinto, o sea, el peinado de Gohan era totalmente distinto al que tenía el resto. Me parece que Goku tenía 2 flequillitos y Son Gohan tenía 1, ¿no? Ojo, sí, pero es cierto que sí que cambiaban, se veía una diferencia grande del Super Saiyan normal al Super Saiyan 2 en el caso de Goku. Por supuesto. Es decir, si vamos al manga o al anime de Dragon Ball, la escena en la que le está enseñando a Buu, a ese Buu gordito, los diferentes estados de Super Saiyan, hay una mayor diferencia. Es decir, tú ves, por ejemplo, que con el Super Saiyan normal, lo que tú dices, tiene dos claro, de estos, y aprovecho el flequillo largo para ponerlo, ¿vale? Cuando está con el Super Saiyan normal, solo tiene uno de estos, así puesto para abajo. Sí. Y luego ya con el Super Saiyan 3, topatas. Eso es. Y sin cejas. Sí, con menos cejas que dos limpios, eso es verdad. Pero... sí. Solo queda bien en el anime eso, ¿eh? No, o sea, tú ves a alguien sin cejas por la calle y da mal rollete, desde luego. Sí. No, pero sí que es verdad que el no tener cejas es algo que se comparte entre todos, porque, bueno, y Piccolo tampoco tiene, pero porque Piccolo está pelado del todo, pero si te das cuenta, el Super Saiyan 3 de Goku, el de Gotenks o Trunks, como lo quieras decir, si eres un pureta, y luego el de Vegeta, si es verdad que no hay cejas. No hay cejas. Sin embargo, en el modo bestia de Gohan sí que hay cejas. Es curioso. Sí, cierto. Y además, ¿cómo decirte? Notables. Y creo que también el Ultra Instinto las lleva. Sí, exacto. El Ultra Instinto completo y tal, las lleva. Claro. O sea, que es un dato muy curioso eso. Sí, es cejas, no cejas. Sí. Aparte de, bueno, el dato ese de que si le pones el pelo diferente, el personaje siempre es el mismo, porque todos tienen la misma jeta. Y perdona que te diga, como vamos a hablar de datos para este capítulo, de verdad. Datos. O sea, mira, estoy cansado porque todo el mundo siempre está con el... Akira Toriyama está haciendo, hace gestos. ¿Por qué Akira Toriyama hace gestos hacia GT? ¿Qué tal? Por ejemplo, los detalles que ha tenido con este gigante, con el Mega que aparece, porque es un referente que también salió en Dragon Ball GT. Ahora no me acuerdo esa raza que salió, el que también era un pescador, me parece. Creo que era... Ah, sí. Sí, muchas referencias cuando están escondidos del perro, lo mismo también pasó en GT con Pan y con Trunks. Vale, sí, que me parecen muy bien los detalles, pero es que estoy harto que, aparte, que quieran compararlo, también me cansa un poco. A ver, o sea, que puede que tenga como referencias. Ya sabemos que GT es como si nunca existió, sí. Nos guste o no nos guste, te guste o no, no existió Dragon Ball GT. No es canónico. Vamos a decir que no es canónico. Que no es canónico. Que ojalá que lo hubiese sido, pues mira, sinceramente sí, aunque tengamos cada uno nuestro punto de vista, ¿no? Porque para mí hubo muchas cosas que sí. Hubo muchas cosas que se podrían quitar y ojalá que haya un Dragon Ball GT canonizado, pero de una forma, ¿cómo decirte? Mucho mejor. Sí, no pongas esas caras ya. No.
que me estás asustando. O Te sea, estoy ¿en serio asustando crees? en el sentido de todo el mundo qué es lo que está pidiendo en Dragon Ball Daima, que yo estoy harto de decir que va a ser uno de los mayores errores como pase, que es Goku en cuarta. No, no, no. No No creo que paran de Mira, repetir lo que se va a sí, cumplir, que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer. Y de verdad, yo espero que no lo hagan. Sinceramente, que no, creo no, que no, no no, lo van a no. hacer y que lo que vamos a tener va a ser una fusión débil de esas. Es decir, del reino Eso demonio es. con el tema de los Potara y unas transformaciones un poco Eso distintas. A lo mejor un Goku con un Super Saiyan, no un Berserker, pero un Super Saiyan Bueno, demoníaco como tal. Que adquiera como una habilidad demoníaca o lo que sea. Te lo puedo llegar me a lo creo. comprar. Me lo creo eso mucho más que el hecho de que saquen un Saiyan cuarta por una razón muy simple. Si esto ocurre antes de Super, ¿vale? Tendría que haberlo utilizado para pelear contra Bills, ya solo en el planeta de Kaito. Ya Sí. está. O sea, y por si a alguien se le ocurre preguntar, "Oh, ¿y por qué Vegeta no peleó en Super Saiyan 3 Te lo contra Bills?" dije. Si es que te lo dije el otro día. ¿Qué Hmm. más da? ¿Qué más da? Si Vegeta con el Super Saiyan 2 dio mucho más juego que Goku con el Super Saiyan 3 la primera vez que se enfrenta a Bills. Es más, te vuelvo a Exactamente. recordar, terminó su estado de modo Dios, de Super Saiyan Dios, Goku, siguió pegándose con Bills, él no lo sabía Goku, que había terminado con ese instinto y le dio mucho más combate a Bills. O Exactamente. sea, por Pero a ver, eso no hay que ser tampoco tan estrictos. ¿Por qué? Porque, bueno, ojo, Jan, estoy hablando ahora mismo de anime, no estoy centrándome en manga. Sino ir también a lo que viene siendo la saga de Black, de Goku Black. Sí, sí, Ir a la Black saga de Halo. Goku Black, usó el Kaioken, No. no lo usó en el anime, Goku no usó el Kaioken. Sin embargo, capítulos En anteriores, el manga no usa el Kaioken. no, en el anime no usa el Ah, ¿te Kaioken. refieres a que en el. Vale, sí, sí, te refieres en el anime En en el lo que es anime el de Black. Dragon Vale, Ball perdona. Super no usa el Sí. Kaioken Goku Mm. contra Goku Black y Zamasu y tal. Pero sin embargo, capítulos anteriores usa el Kaioken contra Hit, la pelea contra Hit que tiene. Ujú. ¿Y por qué no Eso lo es. usó contra Goku Black? Pues porque quizás a lo mejor el nivel del gasto energético o lo que sea no era para el combate o lo tenía reservado. Ya sabemos que los Super Saiyan, los Saiyans siempre guardan algo. Siempre Hmm. guardan unas bajo la manga para poder explotarlo al final. Goku siempre Claro. explota al final su ki. Siempre lo tiene guardado y dice, si aquí reviento voy a reventar, pero tengo que Pero usarlo. reviento con todo. Claro, Pero reviento con todo. claro, o sea que son inteligentes. Si es que lo volvemos a decir, los Saiyans son Sí. fuerzas de combate. A ver, son inteligentes, tienen instinto a la hora de pelear. Instinto de Eso sí, los combate, sacas de tío. una pelea y son más tontos que una piedra. Sí. Bueno, Es no, así. Bueno, a ver, no te creas. Vegeta no, porque el hecho de que supiera resolver el acertijo del Tamagami con lógica, que es lógica lo que te dice al fin y al cabo, las serpientes no comen galletas. O sea, eso no se le ocurre a nadie así, con presión, además. O Sí, sea, eso esa parte guay. estuvo muy bien. Por eso te Pero, digo, y qué patata de capítulo, de verdad. Es que no puedo parar de espera. decirlo. Te lo resumo, te lo puedo resumir en poquitas palabras. Cuenta. ¿Os creíais fuertes por vencer al Tamagami? No lo sois. Ya, este capítulo ha servido solo para decirle a esta gente, no sois tan fuertes como pensáis solo por vencer al Tamagami, porque un crío os da de hostias. Ya, Pero es es que este capítulo. Eso es todo, no hay vuelta, más. vuelta a lo mismo. Hmm. ¿Por qué siempre tenemos que ver, no sé, gigantes que no les hacen ni cosquillas? Es que, no sé, yo sí, vale, que lo del tema de las proporciones y los tamaños, yo hay veces que no lo entiendo, ¿sabes? No Que no lo entiendo por qué entiendes. el Slug era muy fuerte y por qué luego, por ejemplo, Piccolo, Damia o lo que sea cuando se agigantó no era tan fuerte como Slug o Slug o como se diga. Es que, A ver, teniendo en cuenta primero que Slag no es un personaje canon, vale, además ten en cuenta una cosa, el crecimiento realmente no hace que se aumente de fuerza. La fuerza sigue siendo la misma. Esto lo explicaba Piccolo en la película de Super Hero. sí. ¿Vale? Es solo un efecto, entre comillas, óptico. Es un efecto óptico porque realmente tiene la misma fuerza. Uh-huh. No cambia, no aumenta el poder. Es solo algo para que te haga. Si bien es cierto que puedes pegar golpes más fuertes, es solo por la fuerza cinética que deposita en un cuerpo más grande. Si lo quieres hacer a modo físico,
¿vale? Si quieres ser, ¿cómo decirlo? Respetando las leyes de la física, no es lo mismo pegar un golpe con una raqueta que pese 1 kilo a pegar un golpe con una raqueta que pese 3, Sí. ¿vale? Aunque tú hagas la misma fuerza de por sí, la fuerza que va a ejercer es mayor, ¿vale? Porque es más superficie, es más amplio, más peso. Es decir, ¿puede aumentar la fuerza del personaje en cuestión? No, solo aumenta su peso. Uh-huh. Es decir, la proporción de tamaño aumenta el peso, pero no la fuerza. A Eso mí, da ¿sabes qué igual. me recordó? Me recordó mucho el tema de cuando yo le vi gigante, decía, aquí va a venir el Super Saiyan 3 de Goku. No sé por qué me vino. ¿Por? Porque Cuando ves al niño gigante. Sí, siempre lo relaciono con el tema de Janemba. De cuando sale es lo que te iba a decir, que me recuerda Granilla. mucho. O bueno, Sí. o también, por ejemplo, como el ataque del dragón. El que Eso no me es. sale, el de Tapión. Jolín, Hildegard. ¿él? Hildegard. Hildegard, ¿no? Hildegard. Sí. Eso es. Aunque una duda que siempre tengo es Hildegard o Hildegard. ¿Termina en N o en R? Porque Creo que termina lo he Hildegard. visto en las dos versiones. No lo sé. Hildegard, vale. No lo sé. Es que no me acuerdo, tío. O sea, no. Que por cierto, Fíjate que puedo recordar. Película impresionante, ¿eh? Buenísima. Sí. Con esa Y canción es la de Tapión. primera película. Eso es. Es la primera película en la cual nos enseñan un ataque propio de Goku. Ajá. Que no se le haya copiado a otras personas. Sí, Y hasta ahora creo que es el único ataque propio que tiene Goku el sin puño copiar del a nadie. dragón. Eso es. Sí. Es Qué el bueno. único que realmente creo que se lo ha inventado él. Qué bueno. Qué bueno. Y que luego, vamos, sé que odia las comparaciones, pero lo estamos viendo todo el santo rato en Dragon Ball GT contra los dragones. Sí, cierto. Bueno, Pero bueno, a ver, vuelta... aparte, no vamos a hablar de GT. Eso es, volvamos otra vez. Bueno, puedes hablar de GT porque es que toda la gente no hace más que comparar GT con Daima. O sea, que es que... Sí, a ver, pero porque obviamente tienen que hacer algo de Tú esa realmente, forma, pero... te lo digo de verdad, pregunta, ¿tú realmente quieres aquí que tengamos a un Goku? No. Es que no. Ya está. Es que no. ¿Sabes lo que vas es a que preguntar? no, No. Es que no pega, no cuadra, no entra. No pega. No tiene sentido. Fíjate, si tuviese que entrar, tendría que entrar en Dragon Ball Super. Y además, como siempre he dicho, tendría que entrar con un poder, pero abrumador y totalmente por encima de un Ultra Instinto, un Mega Instinto y todo lo que tú quieras. Porque para mí, una cosa que hizo muy bien Dragon Ball GT, que siempre lo he dicho, la transformación del Super Saiyan 4 representa lo que viene siendo el Super Saiyan puro y duro. Es decir, eso es la fusión del Ozaru controlado, no hay más, en su fase de estado normal, ¿vale? Exacto. Y entonces adquiere todo ese poder y toda esa expansión que pueden llegar a tener del ki. Tú imagínate eso, en Dragon Ball Super lo podrían adaptar muy bien de esa forma, que además tuviese un poder arrollador. Pero es que ya lo han hecho. No. Broly Broly era un no está Ozaru transformado. controlado. Claro, pero si te das cuenta, lo que hacía Broly era simplemente utilizar el poder que le daba el Ozaru. Y los ojos de Broly cambiaban también. Sí. Igual que cambiaron los de Goku. Pero no es lo mismo, porque él estaba en el estado Berserker famoso este. Sí, que es un ki descontrolado. Realmente, claro, pero realmente... No, pero eso cuando se transforma en Super Saiyan, ojo. Pero el Ozaru lo podía controlar. El tipo Ozaru lo podía controlar y lo que hacía era eso, extraer la fuerza del Ozaru, que al fin y al cabo es eso, es un Super Saiyan 4. O sea, de hecho, creo que ya lo hablamos en algún vídeo, la inspiración que tiene el Super Saiyan 4 viene de lo mismo de siempre, de Sun Wukong. Sí, ¿vale? claro. Entonces, realmente Sun Wukong podía convertirse en un mono gigante y podía convertirse también en lo que era él mismo su forma. Y de hecho, hay una forma que adquirió Sun Wukong que era la de los ojos dorados fieros. ¿Y de qué color eran los ojos de Goku cuando se transforma en Super Saiyan 4? Dorados. O sea, es solo una referencia más que hizo, bueno, quien crease esa abominación de GT hizo esa referencia y lo hizo muy bien. No te digo que no, pero ya está. No hizo nada más bueno en Dragon Ball GT más que el Super Saiyan 4, que fue un poquito vendehumo, la verdad. Sí, claro. Yo ya te lo he dicho. A mí me parece una transformación preciosa, espectacular, muy bonita para mí, de lo mejor que he visto de transformación, pero con un nivel de poder que se quedó obsoleta. O sea, que es que no consiguió hacer nada. No sé, siempre como que destacaba, no sé, las transformaciones siempre como que han despuntado un poco. He de decir que Super Saiyan 3
Tanto que vemos en las películas sí que despunta un poquito más en el ataque del dragón este famoso, Sí. pero por ejemplo en la película de fusión contra Janemba no hace absolutamente nada, y luego también contra Buu más o menos están a la altura, ¿eh? No es capaz de vencerle con el Super Saiyan 3, ¿eh? Espera, que te puntualice un par de cosas. Lo primero, en el ataque del dragón, sí, buena. En la película de fusión contra Janemba, contra el gordito, sí. Hombre, Que es claro, cuando sí, obliga al gordito a evolucionar, pero ya contra la evolución tocha no claro, tiene nada que hacer, por obvio. eso te digo. Pero claro, a ver, si la película se llama Fusión y se carga Janemba ya directamente cuando está en Super Saiyan 3, ¿para qué se va a fusionar? Para nada. Que por cierto, Así que bueno. tiene a mí me parece una de las mejores escenas que hay en Dragon Ball. La pelea que tiene con el Janemba, ya el rojo este, Sí. que tiene el enfrentamiento con Goku, es una obra de arte. Es buenísimo. Precioso. El tema de las gráficas, cómo diseñan el combate, Eso es. los pasos que dan, que van con una lentitud, unos golpes, tío, de verdad, o sea... A mí me encanta, yo resalto dos escenas en esa pelea. No sé si estás de acuerdo conmigo. Una que se me quedó grabada en el cerebro desde que era pequeñito era el punto en el que Janemba le pega el golpe, Goku va a caer, planta la mano en el suelo y le pega la patada doble en la cara, que dices, buenísima. Eso es espectacular. Es que ahora mismo, esa animación me encanta. Mientras estábamos hablando de esto, estaba justamente visualizando esa escena. Porque Sí. me parece de las más bonitas que hay. Buenísima. Y otra que se me quedó también grabada en el cerebro es cuando ya tiene a Goku reventadísimo, que está en el agua. Sí. Está ahí caído en el agua ya en forma base y empieza Janemba a cortar con la espada desde lejos. Cierto. El agua. Los trozos, buenísimos. Me encanta esa escena. Sí, la verdad es como que dices, lo revienta. La película es espectacular. Y se notaba que estaba jugando con él. La película es espectacular. Es muy buena. Es buenísima. A nivel visual, buenísima. Y la del ataque del dragón también me parece buen villano Hildegard. Aunque a Gohan le ningunean un poquito ahí con el Super Saiyan, pero bueno. Pero sí que es cierto que es muy buena peli. Y ya te digo, es la primera vez que vemos un ataque real de Goku inventado por él. No es un copiota. Sí, el puño del dragón. Pero juraría que tiene más... Que ha tenido alguna otra técnica más Goku. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero juraría que sí. Que algo más ha sacado. Yo diría que no, ¿eh? Ojo. Algo más ha sacado. El de ataques que tiene Goku siempre es el Kamehameha, Shunkanido. Y el ataque del dragón es más lo que es un poco lo que hemos visto. Y... Las ráfagas de ki, pero que las tienen todas. E incluso, de hecho, es más un ataque propio de Vegeta o las ráfagas de ki que de Goku. Que es más propio de Vegeta que de Goku. Sí, en la pelea contra Cell lo dicen que copia los ataques de Vegeta. Puede ser. Y es una ráfaga de ki que suelta. Más bien, yo en vez de llamarlo copiar, yo ya lo llamaría perfeccionar. Sí, a ver, pero me refiero a que... Sí, pero que lo saca siempre de otros maestros, de otros personajes, de otras personas. Sí. No es que... Cierto. Que se llama esto. Cierto. No es que tenga una técnica propia como tal, excepto cuando ya vemos la del ataque del dragón. Cierto. De todas formas, ahora otra vez volviendo un poquito con el tema de Daima, ya sí. Es que, no sé, creo que quedan muy pocos capítulos con muchas cosas, muchos frentes abiertos otra vez. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuántos capítulos supuestamente decían creo que iban eran a hacer 22. Daima? 22. Vale, o sea, quedan 9. Pues como vayan a este muy ritmo... pocos capítulos. Y es que pasan... A ver, es cierto que ahora mismo van a ir directamente me parece que al último reino. Eso te quería preguntar. ¿Cómo lo van a hacer si el Warp está caput? Tú piensas que están con Glorio y Glorio está enchufado. Ya, sí, es... Hay una cosa que yo no me cuadra. Es decir, ¿de verdad Glorio piensa que va a ser tan fácil arrebatarle las bolas de dragón a estos dos, teniendo en cuenta que está viendo que son unas bestias pardas? Es que el problema de esto es que Glorio se piensa que está ocultando todo, pero es que el Cayo ya lo sabe. Cayo lo sabe desde el primer minuto que le dijo a Goku, hay que observarle, esto está ocultando algo. O sea, yo creo que Cayo... ¿Tú crees que te refieres a Shin, el que va con ellos? Sí, Cayo Shin, perdona. Cayo Shin. ¿Cómo se llama? Nahare. Nahare, eso. Es verdad, sí. que ahora se llama Nahare. Madre mía.
Por eso te digo, yo creo que le van a sorprender a Glorio cuando le digan, os he tendido una trampa. Y dicen, no, si ya lo sabíamos, si queríamos venir aquí también. Fíjate, ahora que lo dices y que me has hecho recordar eso, creo que en ese aspecto Piccolo va a ser clave también, porque jodido es muy inteligente, es buen peleador y además es inteligente. Pero yo creo que Entonces, va a ser clave incluso para invocar a este famoso dragón que tengan. Porque yo creo que esta última vieja gloria de Namekiana, sí, el último, es que no me sale el nombre, tío. el De. Viejales, que parece conocer todo, el Viejales que parece conocer Exacto, todo el mundo exacto. demoníaco, que no entiendo el por qué conoce todos los planetas del mundo demoníaco y que está haciendo de guía. Hombre, a ver, porque lleva siglos con ellos, entonces yo lo puedo Sí, entender que pero tiene una gran sabiduría y los namekianos sobre todo son muy inteligentes. Entonces, ya, yo pero creo que más bien podrían aprender muchísimo. Es más, si este deberían tipo aprender un poco sobrevive, de él, la verdad. si este tipo sobrevive y Dende vuelve a su forma, yo creo que este tipo le va a poder transmitir a Dende muchos conocimientos. Que luego, Es que, yo te digo claro, una cosa, lo que dices. si esto es canon, para un futuro tiene que valer. Es que vuelvo a lo mismo, es que todo esto tiene que ser por algo. Yo que se quede en una aventura demoníaca y ya no volvamos a saber más, creo que sería un grave error. Más bien No, estaría muy no, guay que en por Dragon Dios, Ball no. Super continuasen en el manga y de repente viniesen con algo de lo que sucedió en aquel momento cuando el incidente este. Que Hmm. despertaron a alguien, no sé, porque todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Y luego Claro, falta a el ver, manga. cierto, Falta el cierto, manga no, de no había Dragon Ball caído. Daima. Es verdad, no había caído. Falta el manga de Dragon Ball Daima. Es que ya les pasa con las Claro, pelis. Sueltan la peli y luego el manga. claro, pero en este caso, oye, lo estaba pensando ahora que lo dices, no es por nada, pero el hecho de que lo que sacasen rollo a color como hicieron con las películas y demás no estaría mal, ¿no? Ojalá. Tiempo de sobra tienen. Y solo Vamos. espero que, claro, e incluso, ¿sabes qué me molaría? Que mejorasen un poco lo que es el tema de la historia, animación y todo eso, porque es que, honestamente, que te estén metiendo, como parece que te están metiendo ahora, capítulos de relleno, ¿sabes? Te juro que este capítulo 13 me parece absolutamente un capítulo de relleno, tío. Es que es aburridísimo. Yo lo Es, siento claro, es mucho. como, Me pues, parece muy bien, es que te no lo pasa- repito, los detallitos estos que han tenido con Dragon Ball GT y tal, me parecen, vale, perfectos, muy bien, que lo saquen, pero que siga la trama un poco más, que avance un es poco que más, no, 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 es me que parece este que capítulo ha sido, pues eso, relleno absoluto de decir, sí, Perdona, Jan, que se ha quedado parado. vale. No, si tampoco es solo estaba echando bilis por la boca, por el simple hecho de que me parece un capítulo estéril, que no tiene nada que contar, nada nuevo, que solo es el hecho de decir, Gloria ha dicho a la otra que ya tiene las bolas de dragón, y lo que les han dicho es, tenéis aquí a los megas que os pegan de leches, los gigas pegan de leches a los megas, y espérate que como no sigamos con existan los teras que pegan de leches Te a lo los iba a gigas, decir ya ahora está. mismo, te iba a decir, es que faltan los teras. Totalmente, o sea, digo, de verdad, o sea, Y- es que no se os ocurrió otra cosa. Y lo único reseñable del Mega este es que se comen a los Krakens, literalmente. O sea, fíjate si son fuertes que comen Krakens. sí, Ya. o sea que los Kraken que son fuertes, imagínate estos. Claro, es como del hecho de decir, Por lo mira, vamos tanto, a sacar siguiente personaje tocho, ya está. me encantaría. Aquí, por ejemplo, un detalle muy bonito que hubiese quedado es que Goku le hubiese dicho a Vegeta, tenemos que entrenar muchísimo más para llegar a ser más fuertes que esta gente. Exactamente. Es que se quedan en nada. Es que se quedan en nada. Es que te lo vuelvo a repetir. Pasamos de un capítulo en el que habíamos visto lo de Vegeta, que me pareció espectacular, y luego de repente llegas al siguiente capítulo y se queda Ujú. así. Claro, es Es como, un pedo mal sí, sois muy tirado. fuertes, exactamente, sí, sois muy fuertes, pero no sois nada. O sea, ni en Super Saiyan conseguís algo contra esta gente. Es que es increíble. Claro, Es y además, increíble. hay una cosa, me toca las narices muchísimo. O sea, el viejales Neva, Ahí, Neva se llama. gracias. ¿Sí? ¿Se Neva. llama Neva? Neva. Sí. Vale, vale, pues no sé por qué, te juro que pensaba que me quería equivocar. Bueno, a lo que voy, sabe dónde estamos, pero no explica lo que sucede. Es como, tenemos que salir de aquí. ¿Por qué? No sé, vámonos de aquí ya. ¿Qué te costará decir? La gente es gigante. Pero a lo Y mejor luego, les está teniendo una trampa. No les está teniendo una trampa.
No lo sé. Es que es algo me da muy la extraño, sensación de ¿verdad? que parece que el Viejales oculta algo. No sé, yo creo que a mí A lo lo... mejor paso mucho tiempo con esta gente, con Goma y demás, y a lo mejor realmente es un personaje que es un villano. No lo Pero sé. lo más gracioso, ¿no te das cuenta que entre todos ellos no hacen más que querer traicionarse? Los Hombre, hermanos del Kaioshin, entre los por un lado, dos, uno con sí, Goma. La otra que quiere ir con lo de la bola de dragón y que está haciendo los Majin Q y Du. los Pus, Los sí. Kudu. Luego Ujú. por el otro lado tienes a Glorio también, un traidor. Luego tienes al Neva este que no sabes por dónde va a ir. Claro, a ver, y además es que si te das cuenta, ahora mismo Neva es el único que realmente podría despertar al dragón. ¿Quién te dice que no coge y en su idioma, porque a lo mejor pasa lo mismo que hay que hablarle al dragón el idioma de los namekianos, no le dice, hazme recuperar mi juventud y mi fuerza de cuando era antes? O sea, y puede ser un hechicero de la leche. Sí. Honestamente, vería un cambio ahí bastante chulo. O ¿Sabes sea, que un... muchas veces mm, ¿te imaginas que la trama final se hace con Goku y con Vegeta ya con su forma normal? A ver, tienen Cumples que el recuperar deseo su y tamaño. te viene un super mega villano. No creo porque toda la aventura ha sido de ellos dos de pequeños. Creo que esto va a ser al terminar. Claro, Más bien. Si no exactamente. sería un gran A ver, error, ¿eh? eso es. Lo que pasa es que, claro, si tal cual veo, sería guapo, estaría guapo el plot twist este que te digo en Eva, sí, pero lo vería casi imposible de hacer por una razón. Primero, tiene que utilizar un... ¿Cuántos? Espera, lo primero, antes de que me líe yo solo, ¿cuántos deseos concede el dragón este? ¿Uno solo? Pues no tengo ni idea, me parece que era uno, ¿eh? Vale, entonces, Juraría que era claro, uno. mm, lástima. Oye, ya te digo, estaría guapo que concediera más de uno, aunque sea dos, como concedía al principio el dragón de la Mm. Tierra, o era el Polunga, no me acuerdo. Uno de los dos concedía solo dos deseos. Pero estaría guapo. Sí, al principio el dragón de la Tierra solo concedía uno, luego el fusionó a tres, pero bueno. Y dame un segundo, Como ¿sabes te... lo que estaría guapo de verdad ya? Mm, Pues decirle a toda esta gente que nos esté escuchando que por favor se suscriba a nuestro nada. canal, que active la campanita de notificaciones No, y pero que eso le dé un siempre. fuerte like. Eso sí Eso. que es genial y estupendo y nos vendría muy bien. Entonces vamos a recordárselo de nuevo aquí a todos nuestros oyentes, tanto en iVoox, en Spotify como en YouTube, que le deis a esa campanita, que le deis a un me gusta y que compartáis nuestro contenido, ¿vale? Que es súper fundamental. El Eso. camarote de Roger. Eso Continuamos. es, estamos creciendo, ¿eh? Sí, hombre, claro. A lo que te iba a decir, a lo que vuelvo. Creo que el hecho de que Neva fuese el villano final no sería compatible con que recupersen su tamaño original. Es decir, tendría que ser primero que Neva se haga el villano y luego después ya recuperen su tamaño, porque No, eso yo creo implicaría que... dos deseos si solo concede uno. No, yo Es creo una que... lástima que sería un plot twist que estaría guapo, honestamente, me gustaría, pero no va a ser posible. Nah, yo no pondría a Neva. Yo, por ejemplo, es lo que te digo, algo con Goma, que Goma tiene mucha fuerza, por lo visto. Sí. Goma va a hacer algo y algo va a tener que ver con Majin Q y Du, porque el listo, ¿quién era? El Q, el Q. Majin Q, el Majin Q este, el inteligente, algo va a hacer para fusionarse, ya te lo digo, con su hermano el Du. Y Hmm. no sé, va a haber algo muy raro ahí que se va a crear una bestia de estas fuertes Hmm. y ya te digo, en la que va a tener que obligar a Vegeta y a Goku que tengan que hacer una fusión o que tengan que hacer algún tipo de poder. Hombre, si hemos visto el Sí. tema de los Potara, estos no son Potara, ¿vale? Pero el tema de los insectos fusionadores que hay, que son Venga, va, similares, espera. Vamos a inventarnos un nombre y vamos a llamarlo Bichara y ya está. los Los bicharas, Bichara, pues eso. eso es, eso es. Muy buena. Honestamente, o sea, son bichos La potara, patente se Bichara. queda en el camarote de Roger, los Eso es. bichara. El camarote de Roger aquí sacando los nombres para las cosas nuevas. No lo ha dicho nadie, los bicharas. Pues cuando usen los bicharas, Ujú. ya te digo, que buenísimo el nombre. Ya te digo yo que algo va a ser algo extraño. Y se abre la posibilidad, y yo continúo con esa esperanza, de ver Goku, Vegeta y Piccolo. Ujú. Es Sí. que Piccolo por el momento no ha hecho nada, ¿eh? No es por nada, pero es que No, a ver, ha servido de un pequeño soporte, al combate. fin y al cabo. Un soporte y fuera. Sí, y más peso para la nave, porque de momento no está haciendo nada.
Pues como Bulma, o sea, ya ves tú. Bueno, es que Bulma, lo de lo único, Bulma ya... lo único, creo que lo único que está haciendo Bulma allí, aparte de bulto, es intentar aprender tecnología de ese mundo. O sea, porque te explican lo del pedrusco este, que no sirve para nada, pero bueno. Bueno, Bueno, un referencia a cazador Doctor de Stone, por energías. cierto. Sí. O sea que es que, te lo vuelvo a repetir, ¿ves? Todas estas cosas tienen que ir por algún motivo. Y sinceramente te lo digo, si han sacado esta aventura de Daima, yo confío y tengo todavía la esperanza que Dragon Ball Super, la continuidad en el manga, va a tener que ver, o sea, va a tener algo relacionado con esto. Es que tengo esa esperanza. Joder, estaría guay. Algo, Que cuando no fuese termine solo... toda esta trama, no sé, calla como te dije, como un dios destructor de allí. No sé, algo, ¿sabes? Algo que veamos de que algo que Sí. haya salido, que haya despertado el reino demonio, que no estaba o que no sabíamos que existía y que con las bolas de dragón quizás lo hayan conseguido hacer, no lo sé. Pero que, A ¿sabes? ver, Que algo que sí, continúe entiendo. con esto y que Bulma, por ejemplo, está ahí, ya ha adquirido la tecnología, ya sabe volver a viajar para el reino demonio, por lo tanto estarán yendo y viniendo si han conseguido allí una amistad, no sé. A ver, de cara al futuro de Dragon Ball Super, del cual estás explicando tú y tal, y si realmente tiene esa continuidad y no sé, es como un, ¿cómo decirlo? Como un spin-off, sí que es cierto que estaría guapo el tema del viaje entre el mundo demoníaco y demás. De hecho, fíjate que lo relacionaría de esta manera, incluso lo que tú me dijiste de Kakumei, de Dragon Ball Kakumei, del reino demoníaco y todo eso, estaría guapo relacionarlo de esa manera y Sí, estaría muy bien. sí. Y además lo que dijiste, el hecho de que te estuvieran explicando cosas que tenían que ver un poco con Moro y demás. O Ujú. sea, molaría y molaría bastante. Por cierto, rayada mental. Sé que hay gente que nos habla también en inglés, no sé si utilizan los subtítulos y demás. El nombre de los bichara en inglés quedaría algo así como Bugara. O sea, mola también el nombre, oye. Muy bien, Se me ha ocurrido muy ahora. bien. Patente, Entonces, de nuevo, patente recordemos, también el en camarote de inglés, en Roger. español inglés, en español bichara, en inglés bugara, o sea, guay. Eso A es. lo que voy. ¿Cuántas veces jugando al bichos en la Play? En fin, a lo que voy. Que tenga relación o esa correlación con Dragon Ball Super es necesario. Ujú. Es muy necesario y creo que de cara a lo que tú dijiste de Moro tenías toda la razón del mundo. Y que el día de mañana el villano venga del reino demoníaco estaría muy, pero que muy guapo. Y una cosa que te quería preguntar también, cuando has estado hablando de Goma, ¿vale? Que estabas diciendo que algo tiene que hacer con Q y con Du. O sea, tengamos en cuenta una cosa. Para mí, Goma, aunque le jorobe, se está enterando de todo. Se está enterando por una parte de la traición de la de los Qs y Dus. Y por otro lado, se está enterando de lo de Goku y Vegeta. Ujú. A mí me parece que, a ver, si bien es fuerte, aunque parezca un crío pequeño, Ujú. porque tiene el comportamiento de un crío pequeño, creo que el poder mágico que puede tener le llevaría incluso a fusionarse, como te digo, con estos Majin. Y, y sería una batalla bastante, bastante tocha la que vendría de allí, porque estamos teniendo en cuenta que es poder físico y poder mágico lo Exacto, que que los tiene eso. absorba. O que incluso, sí, o que llegue a Sí, fusionarse con ellos con magia, que sí. coja sus esencias o lo que sea y para adentro. Sí, porque O si sea, te das cuenta, hasta el momento tú estás viendo de Goma al que como uno que se la están liando parda por todos los lados y que es un don nadie. sí, exacto. Y siempre con esos son con los que más cuidado tienes que tener. A ver, hay excepciones. Pilaf parecía que iba a ser fortísimo en Dragon Ball y luego era un Mindundi. Bueno, Pero no creo que sea igual. pero bueno, Espero que no sea oye, igual. pero Pilaf es un Mindundi ahora. Pilaf en su momento le dio batalla. Bueno, le dio batalla, pero porque Goku era pequeño y tenía los mechas estos raros. Por eso te digo, o sea, todo en su, ¿no? También Freezer, Ujú. Freezer, bueno, salvo ahora, ¿vale? En Dragon Ball Super, pero Freezer al principio era la leche. Luego, cuando volvió Goku en estado base, ¿sabes? Sí, Bailaba con Freezer. se lo podía merendar tranquilamente. Claro, claro, es Y- como todo. El que todavía, por ejemplo, tengo muchas dudas es con Buu. Fíjate lo que te digo. ¿Mm? O sea, vale que con el Super Saiyan Blue y tal, sí que me lo puedo creer que ahora mismo ¿Mm? sí que, vamos, Buu no tiene absolutamente nada que hacer, ¿no? Ajá. Bueno, Pero... mm, a ver.
A ver, teniendo en cuenta todo esto del mundo demoníaco y demás, y que Boo, por así decirlo, proviene de ahí, creo que algo podrían hacer con él de cara al día de mañana y sacar una especie como No, de no, poder no, no, oculto de no. Boo. No Por sé. favor, no. ¿Tú crees que no? Por favor, no. ¿No? Es que no quiero que vuelvan a mencionar ni villanos así. Es que, si te das cuenta, hemos tenido a Freezer, a Célula y también con los Buu. Me da igual que sean los Kudu, pero ya hemos tenido algo referente a todo lo anterior en Dragon Ball Z. Ujú. Y es que estoy Bueno, a aburrido. Es ver, que quiero pero han cosas sacado nuevas. personajes nuevos. Pero han Sí, sacado a claro. gente nueva. Mira a Granola, por ejemplo. Claro, y mira, Moro, pero están en el anime, Moro. están para la gente que lo ve, porque es que Y- desgraciadamente en el Ya. mundo del... Sí, yo creo que si voy a decir una cosa que tal vez esté muy equivocado, ¿eh? No A he de ver. decirlo. A ver. Pero si te pones a comparar entre espectadores que ven el anime y Mm, lectores que ven el manga, yo mm. creo que a nivel de anime hay mucho más que manga Pero en Dragon Ball. eso. En Dragon Ball. Claro. O En Dragon Ball. En sea, ¿tú Dragon crees Ball que hay creo que hay más más gente gente? que ve el anime que lo lee. Sí. Yo creo que sí. Mm. No Yo creo sé, a que ver, sí. nunca me lo he planteado en el sentido de que haya más visualización que lectura en cuanto al manga. A ver, también, y esto a lo mejor yo peco un poco de pureta, pero siempre he sido de ese tipo de personas que si algo me mola, me lo leo y fuera. O Efectivamente. sea, es que no. Efectivamente. Bueno, Además, es que yo qué sé, muchas One veces que Piece te obliga a prefiero. eso. Claro, hombre. One Piece te obliga. Y Es que ahora más, y ahora más que nunca. One Piece te obliga a leer el manga. Mm, Tienes que. exactamente. Es que te obliga. Porque es que llegas a un punto en el que dices, ¿cómo avanzo? Buf, y todavía me queda. Ujú. Y es como. Sí, Y además hay mucha gente que lee el manga. Mucha. Yo diría que claro. incluso más que ve el anime. Fíjate lo que te digo. Claro, pero es lo que dices tú, One Piece es una serie que te obliga a ello. Dragon Ball, claro, es que, a ver, salvando las distancias, no tiene el mismo peso narrativo Dragon Ball que One Piece. Es decir, en Dragon Ball sabemos lo que vamos a ver, que son hostias como pianos Sí. y poco más. O sea, y la siguiente transformación que sea chula. Pero en One Piece lo lees por otras razones. Es lo mismo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Doctor Stone, ¿vale? Ahora que Sí. va a ser la siguiente temporada, Cierto. para mí me parece Doctor Stone una puñetera obra de arte. Es decir, el único manga que recomiendo comprar, ¿vale? Más que verlo, es Doctor Stone, porque aprendes un montón y puedes hacer muchos experimentos que se repiten de Doctor Stone, ¿vale? No cuando empiezan con la química tocha, ¿vale? Tampoco nos vengamos arriba, pero claro, es a lo que, sí, es que ya sabes a lo que me Cierto. refiero. Cierto. Lo de jugarte la vida para conseguir según qué cosas, no. Pero lo que digo es, volviendo al hilo, que sabes que soy disperso, creo que hay obras que incitan más a la lectura que a la visualización, como son, por ejemplo, One Piece, para el tema de, ya sabes, de estar desmenuzando cada palabra, o Doctor Stone, que es por el tema de que tú lo lees si quieres aprender esas cosas, y otros que son más visuales, porque se basan más en las tortas y en los Sí. golpes y las batallas, como es Dragon Ball. Sí. Como es Dragon Ball, o incluso, si me apuras, como podría ser Bleach, por ejemplo, también. Los shonen así, o Naruto. Naruto, bueno, tú lo que quieres es ver cuál es la siguiente técnica de Naruto, o ver si se pelea contra Madara y cosas así. Sí, sí, claro, Sin totalmente. embargo, no es una historia hiper profunda que hay por detrás, ni son grandes aprendizajes lo que vas a tener. Bueno, yo por ejemplo, de Naruto ya sabes que no opino, pero por ejemplo de Dragon Ball sí tiene grandes aprendizajes, ¿eh? Sí, pero son aprendizajes, pues eso, supera siempre tus límites, no menosprecies a la gente, tal. Pero no me refiero a que sea un aprendizaje en el sentido de que no tienen una trama hiper Sí, mega yo te elaborada. Es entiendo. a lo que Te estoy me refiero. entendiendo ahora a lo que te refieres. Ujú. Sí. Es que ya sabes que cuando me disperso y me explico raro. No, 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 pero tiene razón en ese Ujú. sentido. Y sí, Ay, yo creo así que en. Sí, a ver, yo creo que ya podríamos ir casi resumiendo, ¿no? Un poco lo sí, que. correctamente. Sí, es Mm, que hoy vamos a hablar precisamente de Dragon Ball Daima. Teníamos ganas de sí. hablar de esto. De One Piece, creo que nos vamos a reservar ya para la semana que viene porque pienso que va a Sale, ¿no? venir. Sí, pienso que va a Bien. venir un espectáculo en tema de One Piece. Creo que en el manga, ya sabes que no vamos a hablar por aquí porque estos son charlando y los charlando Mm.
Sabes que somos no anti manga de decir, pues, sino para gente que solo vea el anime. Pero Pero tendría que leerlo. efectivamente, pero si hablamos de manga, la semana que viene vamos a hacer la reacción al capítulo y seguramente lo vamos dejando aquí. El sábado estaremos haciendo un directo para que nos escuchen y para que vengáis a ver el programa, donde estaremos hablando únicamente de One Piece y del capítulo Eso 1136 que ya nos soltarán. Hombre, supuestamente, el lunes ya empezaban a soltar los primeros spoilers, supuestamente todo esto. Que no los vamos a leer, pero quiero decir, si hay spoiler, implica que dentro de poco hay capítulo. Sí, es claro. lo que importa. Lo que pasa que, bueno, últimamente ya sabíamos cómo estaban saltando los capítulos que vienen casi para el fin de semana. Madre mía. Antes que salían los miércoles, ¿no? Juraría, Eso miércoles, pasaron a jueves, ahora últimamente están saliendo los viernes por la noche. O sí, los viernes por la noche creo que es. O sea, está siendo una locura y vamos a ver este capítulo. Yo creo que saldrá pronto y que va a traer... Yo creo que va a estar interesante, el capítulo que vamos a tener. A ver, Oda lo bueno que tiene es que cuando se toma un descanso largo, entre comillas, porque no ha sido un gran descanso, luego después te viene con cositas que dices, hostia, y nos deja con el culo torcido. Entonces yo creo que puede molar bastante. Cierto. Y luego con Daima, pues bueno, yo creo que para el siguiente capítulo espero ver algo más de acción con todos estos personajes. Es que de hecho, yo sabes lo que estoy echando de menos en Dragon Ball Daima, que haya más tortas. Fíjate lo que te digo. Sí. Que las hay, pero no... Sí. Yo espero más. A ver, lo que sucede es, lo que veo con Daima es que cuando hay relleno, hay mucho relleno y cuando hay tortas es solo un capítulo. Quiero decir, me da la sensación de que quieren condensar mucho las cosas, pero luego te meten un capítulo en el cual, como quieren que sea de relleno, pero es un solo capítulo, se te hace mucho más tedioso. Sí. Cuando vemos las tortas las vemos bien. Eso o sea, es. Vemos el ejemplo del Goku contra el Tamagami y Vegeta contra el Tamagami, guay, aunque la pelea de Du contra el Tamagami me parecía un poquito la verdad. O sea, no ha habido tortas épicas y Du hacía mucho el monger, pero bueno. En general, Daima es yo, desde mi punto de vista, lo veo un producto que es disfrutable por partes y un tormento por otras. Sí, la verdad. A ver, yo lo que te digo, a mí me entretiene porque, bueno, no deja de ser Dragon Ball, entonces la novedad de Dragon Ball siempre está y sabes que en cuanto sueltan un capítulo te pones a verlo. No hay más. Sí. No hay más. Yo además odio esto de criticar sin poder ver. A mí me gusta verlo y ya después criticarlo. Este último capítulo ha sido una tremenda patata. Te lo digo tal cual. No me ha gustado absolutamente nada, pero como al fin y al cabo mi opinión a última hora importa una mierda, es lo que hay. Oye, no seas así. O sea, toda opinión cuenta si está bien argumentada. Si es odio por odio, aunque sea merecido, no cuenta. Y nosotros estamos argumentando el por qué este capítulo nos ha parecido una basura. ¿Ya está? Hombre, pero por eso te digo que, bueno, independientemente de eso, que para mí ha sido una basura, que espero que entremos ya en acción, espero ya tener 9 o 10 capítulos o 12 o los que queden, no lo sé cuántos son, si son 22 o son 32, no lo sé, pero cuando terminen, o sea, espero que ya a partir de ahora, macho, se metan a tortas todos los capítulos. ¿Sabes? Que quiero enfrentamientos, quiero ver a Goku pasándolo mal, superando sus límites, quiero a Vegeta lo mismo y ya está. Y es que todo el mundo queremos eso, no hay más. Claro, pero es para lo que venimos a ver Dragon Ball al fin y al cabo. Eso es. Y ya está. Un desarrollo medianamente tortas suaves y luego después las grandísimas, como, vamos, hostias como trabucos. Y ya está. Que es lo que queremos al fin y al cabo, que es para lo que se ve Dragon Ball. Sí, ya está. Eso es. A ver, tortas. Vamos a ¿Y para qué se ve este canal? ¿Para qué se ve este canal? A ver. ¿Cómo que para qué se ve este canal? ¿Para qué se ve la gente de este canal? Pues para saber cuáles son las mejores reviews y las mejores noticias de todo el anime y el manga. ¿O no es? Sí, es y no es. Como también es que vamos a finalizar ya el podcast de hoy. Lo de siempre, somos el Camarote de Roger. Nos podéis encontrar por las redes. Ya sabéis, para el que no la vamos a mencionar. No. Porque lo que quiero es que vayan a la descripción
de este Eso. vídeo y en la misma descripción vais a tener ahí las redes. Así que activar esa campanita de notificaciones, darle un fuerte like, comentar, compartir este contenido y sobre Suscribirse. todo suscribiros a nuestro canal, El Camarote de Roger. Y no seáis vagos y leed en la descripción el resto de redes. Exacto, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Allí podéis clicar y darle todo el amor del mundo al Camarote de Roger. Y por favor comentar, queremos comentarios, queremos Eso. que participéis. Ujú. Más bien Dejadnos que todo queremos, vuestro quiero amor. que participes. Dejadnos Exacto. todo vuestro amor y también vuestro odio ahí en la caja de comentarios, que sabéis que es para vosotros. Y como no, para los espectadores de One Piece, nos vemos para la semana que viene, el fin de semana que viene, haciendo un directo reaccionando al capítulo 1136 del manga de One Piece, ¿vale? Eso es, tienen que estar ahí todos. Vamos a Venga, pasar lista. nos vemos. Un saludito. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Nos vemos pronto por estas aguas. Tripulantes.